Hola, hoy estamos acá muy bien acompañados por Samuel Riera y Dervis Campos. Estamos inaugurando hoy la 7ª exposición de las 10 exposiciones que tenemos planificadas para Documenta. Esta exposición se llama La Academia del Bejuco. Y entre las obras que tiene, quizás las obras que más espacio ocupan en la exposición, es la colección del proyecto Art Brut Cuba. Entonces queríamos invitar a los organizadores, fundadores, directores, y bueno, los que hacen toda la magia dentro de ese proyecto a venir hoy a hablarnos un poco de el Art Brut en Cuba. Bueno, gracias por estar acá con nosotros y por haber participado en la exposición. Yo primero quería empezar con preguntas muy básicas, ¿no? Es decir, ¿cómo llegan ustedes al Art Brut? ¿Cómo llegan ustedes? Porque tú eres artista con tu propia práctica. Y bueno, tú no eres artista, pero eres como si fueras ya artista porque estás en el arte desde hace muchísimo tiempo. Y quisiera entender cómo fue que ustedes llegaron a este proyecto social, bueno, y cómo funciona en Cuba. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Riera. Soy artista de la plástica y bueno, desde hace 10 años emprendimos en un proyecto único de su tipo en Cuba. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer muchísimo a Tania, a los curadores como Ernesto, a Clara, por toda esa maravilla que han ellos trabajado de conformar este espacio en general y de brindarnos a todos esa oportunidad de ver alrededor de casi más de 1.700 obras que fueron las que trajimos acá a Kassel, que ha sido, bueno, un orgullo para nosotros. Bueno, estuve 2 años viviendo en Caracas, en Venezuela, donde estuve trabajando en una fundación donde emprendíamos acciones de trabajo con personas con alto índice de drogadicción y situación calle. De esta vía empezó en mí a levantar la necesidad de contribuir dentro de mi contexto cubano a hacer acciones de algún tipo que pudieran ayudar a personas con ciertas problemáticas, tanto a nivel social como a nivel, digamos, mental. Entonces, toda esa energía la emprendimos en este proyecto y empezamos a hacer una investigación muy grande en terreno, ¿no? Digamos, salir a las calles, investigar a diferentes artistas o personas que trabajaban con estos perfiles
y empezamos a diagnosticar alrededor de más de 50 personas que estaban fuera del mainstream artístico y que desarrollaban procesos artísticos espectaculares, ¿no? Este trabajo conllevó evidentemente un aislamiento de mi parte a salirme del gremio del arte, ¿no? Y evidenciar un arte diferente, quitándome prejuicios y quitándome de arriba estigmas que vienen desde la academia. Y bueno, decidimos dentro de mi propio espacio, casa, crear Art Brut Project Cuba. Tiramos los muebles, sacamos todo y empezamos a realizar exhibiciones. El contexto cubano es muy complejo para el Art Brut, aparentemente a diferencia de lo que pueda suceder aquí en Europa, donde ya este arte es conocido y además se estimula, en las galerías lo entienden, lo comprenden, pero en Cuba no. Todavía tenemos muchos estigmas frente a una producción sobre este arte y a trabajar sobre todo con artistas con discapacidad intelectual y física. Entonces, esa problemática evidentemente los aísla cada vez más. Los aísla tanto del mundo académico como del mundo, digamos, de la ciencia también, que no comprende aspectos relacionados a este tipo de realidad. Entonces, yo le voy a pasar un poquito a Derby también para que hable un poquito, porque si no yo me agarro toda la conversación y él mismo que se presente. Bueno, mi nombre es Derby Campos, vengo del mundo de la ciencia, soy bioquímico de profesión, pero bueno, desde hace más de 10 años me incorporo al arte a través de Samuel, a través de su proyecto, y entre los dos, bueno, venimos trabajando hace más de 10 años en este proyecto. Antes de seguir más adelante, solamente hablar un poco de qué cosas es el Art Brut, de qué cosas es el Outsider Art, porque bueno, estamos hablando de artistas con determinadas características, o sea, Art Brut nos referimos a arte realizado por personas, en la mayoría de los casos, sin ningún entrenamiento profesional o sin ningún entrenamiento artístico, personas completamente autodidactas y en la mayoría de las veces también que viven completamente alejadas del mundo del arte, por decisión propia o por características intrínsecas a sus mismas condiciones físicas, a sus mismas condiciones mentales. También estamos hablando de personas más relacionadas también con el Outsider Art, que realizan creaciones de una manera muy singular, creaciones que se alejan de los diferentes movimientos artísticos que conocemos en el mundo del arte contemporáneo. Todo esto hace que estos artistas y estas creaciones tengan características muy singulares y muy particulares. Y bueno, con esas condiciones y tratando de buscar en nuestro país artistas y creadores que se manifestaran dentro de esta manera de crear, fue que empezamos con nuestro proyecto. Referentes hasta el momento en nuestro país existían muy pocos en cuanto a artistas, en cuanto a producción, en cuanto a bibliografía existente en relación al Art Brut o en relación al Outsider Art realizado por creadores cubanos. Como referencia más directa tendríamos la labor de Samuel Feijó, un conocido artista, escritor cubano, que en los años 60, 70, 80 aglutinó sobre todo en las provincias centrales de nuestro país, en Cuba, a un grupo de artistas también mayormente sin entrenamiento, sin formación académica, y en los que buscaba crear una manera de creación ingenua, una manera de creación más original y singular. Es la única referencia que teníamos antes de empezar nuestro trabajo acá en La Habana. Sí, bueno, como decía Derby, nos dimos a la tarea de una investigación de carácter social y aglutinar a grupos de artistas. Esto es una fórmula muy difícil porque no había una herramienta estratégica en el campo investigativo para poder encontrarlos fácilmente. Casi siempre nos apoyábamos en personas que nos recomendaban, mira, aquí vas a encontrarte a un muchacho que pinta en una esquina, de esta manera lo vas a ver, y de ahí íbamos hacia donde estaban ellos. Empezamos a trabajar con la familia para que comprendiera que el proceso del arte que estaban haciendo era un proceso que hay que proteger, cuidar, salvaguardar, porque hasta el momento, como no lo entendía y como no hay una cultura relacionada al tema, la familia casi siempre botaba el arte, o sea, lo tiraba
y no había un recurso ni siquiera para de conservarlo, nada. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer entender a la familia que guardase este arte, que comprendiera, y entonces ahí empezamos a ver cómo estos artistas empezaban a crecer, ¿no? Estamos hablando que también la utilización de recursos pobres, que eso es lo que a veces hace atractivo el discurso. Ustedes podrán ver en la muestra adentro que casi siempre son papeles, pequeños papeles, cartones, elementos muy simples dentro de su construcción, y eso es un esquema que ya viene siendo una pauta, quizás también desde la necesidad de cada uno. Estamos hablando de pocos recursos, pero es una forma muy expresiva, muy auténtica en el uso de los materiales. Con el tiempo decidimos abrir el espacio casa. Estamos hablando que son 4 habitaciones, un apartamento en una barriada del Cerro, en La Habana. Decidimos abrir la casa para que vinieran algunos de ellos que por necesidad o motivaciones personales vieran la posibilidad de que se sentían protegidos, de que también aquí podían encontrar un lugar para poder ellos desarrollar el ejercicio que venían haciendo. Entonces, bueno, empezaron a venir y empezaron a desarrollar, y nosotros a proveerle materiales afines con ese ejercicio de trabajo. Así fue creciendo Artbrut Project, y nos dimos a la tarea principalmente de promoverlos ya en las redes sociales, promoverlos en espacios de exhibición, no hasta el momento cubanos, porque ya como había explicado antes, se vuelven muy reticentes en la acción de incorporarlos dentro del sistema. Entonces, la mayoría son galerías internacionales que son los que ocupan este espacio, principalmente en Europa, acá, y así empezamos a dar la luz al proyecto. ¿Qué otros elementos ustedes han utilizado, por ejemplo, para no solamente para acercarse a estas personas, sino para desarrollar un programa que pueda ayudarlos? Es decir, han trabajado con psicólogos, han trabajado con sociólogos. ¿Cómo hacen, digamos, el trabajo detrás de lo que estamos viendo acá? O sea, la primera intención del proyecto siempre ha sido desde el punto de vista artístico, o sea, mostrar o desarrollar la obra singular y característica de cada una de estas personas. Nosotros a veces decimos que no, o sea, que no hacemos arte terapia per se, porque nos enfocamos más en el valor artístico y el proceso artístico y creativo de cada uno de los artistas. Pero por supuesto, al final también hay un resultado terapéutico en cada uno de ellos, pues la mayoría son personas que padecen de determinadas enfermedades de tipo mental, de tipo neurológica, y por supuesto, al permitirles a cada uno de ellos libremente expresarse, para muchos de ellos el arte o crear, ya sea en la pintura, ya sea en la escultura, es para muchos la manera o la única manera que tienen de expresarse y de comunicarse con los demás, porque no pueden hacerlo por las vías que normalmente las otras personas podemos hacerla. Y entonces, por supuesto, eso, brindarles esa posibilidad, tiene al final un valor terapéutico en cada uno de ellos. Nuestro trabajo también, como preguntaba Tania, también siempre ha sido no solo con el artista, sino con su familia. La mayoría de los artistas con los que trabajamos son personas que no están en instituciones de salud, sino viven con sus familias, la mayoría de ellos. Algunos viven solos, pero bueno, la mayoría sí tienen algún familiar y viven con ellos. Y nuestro trabajo también ha sido con la familia. Las personas con discapacidad mental, todavía en Cuba, en nuestro país, constituyen personas con estigma, que viven con un estigma fuerte, personas que viven bajo una discriminación social fuerte, y por lo tanto, uno de nuestros objetivos también ha sido cambiar esa percepción primero a nivel de la familia, o sea, que la familia vea que esa persona es activa, que es un artista, que su trabajo tiene valor, que no son solamente unos garabatos, como pudiera decir cualquiera, unos dibujos que no tienen ningún valor, ¿no? Tiene un valor artístico elevado para el mundo del Art Brut y del Outsider Art Internacional. Y para nosotros es importante que la familia entienda eso, que la familia entienda que tiene en su seno una persona que es activa y que puede hacerlo mucho más, que le brinde protección, que le brinde apoyo,
para que de alguna forma también su proceso creativo se estimule, su proceso de producción creativa también se estimule, y lo hemos visto como estas personas, una vez que se les da apoyo, su creación crece, su trabajo empieza a ser mayor. Antes, cuando eran solo pequeños dibujitos en papel, ahora son dibujos más grandes, porque pueden expresarse más, porque pueden decir más al ofrecerles la posibilidad de comunicarse de una mejor manera. Y eso, o sea, al nivel de la familia, una labor más fuerte todavía nos lleva a cambiar esa percepción a nivel de las comunidades donde están enclavados cada una de estas familias, y a nivel ya un trabajo muchísimo más fuerte y que hasta ahora nos resulta muy complejo, es cambiar esa perspectiva ya a nivel de las instituciones culturales de Cuba, donde todavía se rechaza este tipo de manifestación artística, donde todavía no se le brinda la importancia que tiene, como se le brinda importancia en otros lugares, en otros países. Yo quisiera aportar que en Cuba no existe la especialidad de psicología y arte, que es una especialidad muy común en cualquier tipo de universidad. Entonces esto nos pone en deficiencia, por ejemplo, a profesionales. No estamos criticando los campos dentro de cada uno de los profesionales, ¿no? Digamos, tenemos buenos psiquiatras y buenos psicólogos, pero que desconocen del campo de las artes visuales o de las artes en general. No es que sean incultos, pero que desconocen en materia, ¿no? En propio. Y tenemos artistas muy buenos, pero que no saben tratar con las carreras sociales. Entonces ahí tenemos un desenfoque y no sabemos trabajar. El psiquiatra no sabe operar cuando se encuentra con un artista con potenciales diferentes y con realidades mentales diferentes, y entonces empieza a tratarlo, medicamentarlo según su propia construcción. Y ahí empezamos a deconstruir un artista que hay que darle atención especial, muy cuidadosa y respetuosa, con mucha dedicación. Y entonces, bueno, ahí empieza a afectarse la situación. Nuestro trabajo ha sido también incorporar a psiquiatras y a psicólogos o a personas, terapeutas encargadas de atención a personas con especial condición en este ejercicio, pero se nos ha hecho todavía muy complejo y muy difícil para la realidad cubana. ¿Por qué? Porque somos un proyecto independiente que no está amparado por ninguna institución, y esto nos pone en desventajas de poder llegar quizás a especialistas en avanzado. Nosotros trabajamos principalmente con prácticas sociales que hoy en día en Europa son muy comunes. O sea, nada de lo que nosotros hacemos está en diferencia de lo que ya se viene trabajando en el mundo con personas con estas características. Entonces, bueno, lo que nuestro ímpetu permanente es seguir insistiendo y seguir trabajando con las instituciones, aunque no lo acepten, sobre esta realidad para que el art brut siga expandiéndose dentro de Cuba. ¿Cuáles son, digamos, es decir, para las personas que son especialistas en art brut quizás tengan mucha más información, pero para un ojo inexperto, digamos, ¿cuáles serían las características, si ustedes ven alguna característica diferente o específica de los artistas con los que ustedes trabajan versus artistas que están trabajando en otros países? Bueno, aquí tendríamos que hablar del contexto, de la realidad cubana en sí mismo, ¿no? Tendríamos que ver si el público reconoce realmente qué está pasando en Cuba hoy en día, y toda esa gran situación social que evidencia cada día mayores problemáticas a nivel social, valga la redundancia. Esto pone en crisis muchas realidades, por supuesto. La mayoría de las personas con las que trabajamos son personas vulnerables, como ya lo decía. También tienen muchas carencias, tanto de hábitat, estamos hablando de casa, de vida. Algunos viven a expensas de sus propios padres, y entonces evidentemente pone en crisis muchas de las relaciones, pero a la vez, digamos, esta relación ayuda a que haya un desarrollo creativo en el material con que trabajan, en la manera en que discursan dentro de su obra, en ese discurso que aparentemente pobre tiene una carga social de peso porque evidencia una realidad.
Yo digo que el art brut hoy en día, dentro de la realidad contemporánea cubana, es un ejercicio único y es un ejercicio verdadero con una autonomía de creación maravillosa. Porque el artista brut no lo puedes controlar. Las instituciones no pueden controlar el art brut. Entonces, el artista se siente libre de expresión, se siente libre de decir lo que quiere desde su realidad, a su manera, pero logra esa independencia que muchos artistas que somos estudiados, que hemos pasado por escuelas de arte y todo lo demás, a veces nos vimos cerrados dentro de realidades que son o políticas o sociales, pero estos no. Se sienten libres. Quizás este sea el motivo porque la realidad social a veces diga o las instituciones no quieran trabajar con el art brut por la propia libertad que tiene en ese sentido. Hablar, o sea, hablar de si existe un art brut cubano con características propias que de alguna manera lo distinguen del art brut que puede hacerse en Japón, del art brut que puede hacerse en Europa, creo que todavía requeriría más tiempo de investigación, más tiempo sobre la obra, las características de cada uno de los artistas, pero sí es cierto que el contexto cubano es muy particular con respecto a otras áreas geográficas, dado no solo por el aislamiento geográfico, sino por el aislamiento social, histórico en el que ha vivido el país durante mucho tiempo. Y de alguna manera eso sí crea unas características más intrínsecas o particulares en los artistas con los que nosotros trabajamos, que pueden ser diferentes a los artistas brut de otras regiones. De todas formas, o sea, el artista brut, por sus mismas características de mantenerse aislado de la sociedad, de mantenerse aislado del mundo del arte, bueno, ya de por sí eso los identifica en diferentes regiones e incluso se pueden ver coincidencias en la obra, incluso de artistas de diferentes regiones y puntos en común. Pero bueno, requeriría sí un trabajo mayor de investigación para definir características que pudieran distinguir al art brut y al outsider art en Cuba con respecto a otros países, otras regiones. Yo estaba pensando cuando hice la pregunta en Lazarito, ¿no? Que ha estado expuesto todo el tiempo en la pieza central, que trabaja con estos televisores en los cuales uno está viendo como estas noticias, ¿no? Quizás pudiéramos hablar de cómo es su proceso, y por ejemplo, el proceso del muchacho que hace todos los diseños de muebles, que nosotros aquí hemos, los operarios que trabajamos, hicimos una traducción de un dibujo a una obra tridimensional. Es decir, es la primera vez que se hace uno de estos muebles que supuestamente no se podían hacer, ¿no? Quizás estos dos ejemplos para empezar a hablar más. Bueno, Lazarito lo va a encontrar en esta sala. Lázaro Antonio es un artista maravilloso, un humor también muy cubano, del amante de las mujeres, así, maravilloso. Bueno, él estuvo mucho tiempo trabajando en un taller para discapacitados. En este taller, son talleres muy comunes que existen en La Habana, bueno, en todo el país, pero las personas hacen acciones o trabajos limitados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque yo creo que pueden ser empleados con mejores posturas y posiciones, ¿no? Pero Lazarito construía cajitas, pequeñas cajitas de fiesta. En ese tiempo también existía una especie de lector, una persona que se para delante de todo este grupo de muchachos que trabajan allí y les va leyendo el periódico Granma que existe en Cuba, que es el periódico oficial. Es un periódico que tiene características específicas, ¿no? Porque es la prensa cubana, pero la prensa con toda una carga de situaciones problemáticas, políticas y todo lo demás. Y bueno, iba cargando a Lazarito de toda esta historia. Lazarito un día comenzó a hacer pequeñas cajitas, llevó las cajitas a un estado muy pequeño y empezó a pegarle periódicos. Él es un revolucionario confirmado así completamente y bueno, nada, exacerba la realidad que se le ha impuesto de alguna forma, ¿no? Constantemente corta cajitas y la va pegando y va construyendo esta imaginería social que es la misma prácticamente que se construye desde la televisión y se construye en el periódico. Para mí es una obra con una carga simbólica muy importante, donde quizás Lazarito no es consciente de su propia realidad,
pero él está develando puntos muy neurálgicos de nuestra isla con relación a la situación social, con relación a las ideologías de pensamiento que se imponen muchas veces, y él es parte de este proceso. Yo no puedo decir si es qué pena, me da pena de este proceso, porque él realmente disfruta de lo que está haciendo. O sea, no estoy, lo que yo lo veo desde otra perspectiva y desde otra razón de que quizás compone más al campo académico, pero él lo disfruta muchísimo. En el caso de los muebles, es un artista de la isla de Pinos, que en estos momentos no después de la COVID, hemos perdido comunicación con él. La isla a veces parece mentira, pero la isla podemos estar incomunicados, a pesar de ser chiquitica, podemos estar incomunicados por falta de transportación, y hasta el propio psiquiatra, que fue a través de que lo conocimos, Jesús psiquiatra, él está desaparecido prácticamente. Entonces, bueno, la idea maravillosa de los tres curadores de decidir conformar este mueble, el cual ya hemos fotografiado, por supuesto, para enviarle a su psiquiatra, para que se lo pueda ver, que pudo ser construido. Él tiene en su memoria, porque su papá es carpintero, esta idea de armar muebles, pero a la misma vez los diseña desde su propia dinámica de pensamiento. Y es un mueble maravilloso que al final ustedes lo podrán ver en la sala, y espero que lo pueda ver también en algún momento. Sí, mucho. No, cada uno de los artistas, o sea, trabajamos con más de 40 artistas. O sea, hemos conocido durante todos estos años de trabajo incluso a más personas, más creadores, o sea, no todos ellos crean de manera constante en el tiempo. Algunos han creado en un momento muy particular de sus vidas por características muy peculiares. Por ejemplo, hemos conocido a personas que han estado en prisión y han creado durante el tiempo que estuvieron en prisión, que también es una de las características de los creadores de Art Brut, o sea, personas que aunque no poseen ningún tipo de patología mental, pero en determinado momento, bajo situaciones de estrés muy fuerte, como puede ser vivir durante muchos años en aislamiento presidial, puede entonces debutar un proceso artístico creativo genuino como vía de escape, como vía de expresión. Entonces, bueno, durante todos estos años hemos conocido artistas con muchas características. Es importante decir que cada uno de ellos, incluso cuando puedan disfrutar de las obras que tenemos acá expuestas, cada uno de ellos en su mundo es completamente diferente, completamente singular. Tenemos artistas que son creadores o diseñadores de mundos fantásticos, artistas que son arquitectos de ciudades imaginarias, inventores que crean sus propios sistemas, sus propios circuitos, sus propias naves, o sea, artistas que creen en la existencia de otros mundos, de otras dimensiones, y eso es lo que reflejan en sus creaciones. Artistas que son mayormente, que trabajan o que crean mayormente a través de la escritura, y usando la escritura dibujan a sí mismos sus pensamientos, sus experiencias, o sea, diferentes maneras de crear, diferentes maneras de expresarse en el arte, pero lo más importante es que cada uno la realiza de una manera genuina y de una manera sincera. O sea, para los creadores de Art Brut, no les es, a ellos mismos no les interesa, no les es importante si los que vemos sus obras realmente les gusta o no. Para ellos lo más importante es expresarse. Para ellos lo más importante es mostrar las ideas y los pensamientos, las emociones que tienen dentro, y que de alguna manera lo que hacen, muchos de ellos incluso sin saber que lo que hacen es arte, los realizan de manera incluso obsesiva, de manera constante, de manera particular, porque eso los hace sentir felices, eso los hace sentir más bien con ellos mismos. Algo que quizás ustedes no van a poder ver, pero cuando uno llega a casa de Samuel y Dervis, es como un museo maravilloso, porque ellos tienen, desde que tú entras, todos los cuartos están llenos de Art Brut, montados así súper exquisitamente, y verdaderamente uno puede adentrarse en ese mundo nada más llegando a la casa de ustedes. Pero también tú eres artista, entonces ¿cómo tú has hecho, cómo has negociado esos espacios, este tipo de proyectos social? Todos los proyectos sociales demandan mucho de uno mismo. Ustedes son personas extremadamente organizadas, clasifican todo, lo tienen el archivo súper bien
trabajado. Y bueno, el caso mío particular, el día que yo fui la primera vez que empecé a ver todas esas obras, me entró así como unas ganas de irme para mi casa a trabajar, porque decía, bueno, están tan buenas las obras que tengo que hacer algo yo también, ¿no? ¿Cómo tú hiciste, cómo negocias esos espacios? ¿Cómo has hecho? Bueno, el negocio fue difícil. El negocio fue difícil. Realmente cuando comenzamos el proyecto, tuve que yo mismo autoaislarme, ¿no? Tuve que exorcizarme un poco de la realidad contemporánea del arte para entenderlos a ellos mismos visualmente, ¿no? Entonces esa realidad me hizo establecer una relación ahí de amor completamente con el Art Brut, y es algo que me ha mantenido a mí cuestionándome mi proceso de arte o de la manera en que yo construyo el arte. Porque con la pasión con lo que cada uno de ellos trabaja, cuando tú ves ese trabajo diario y esa pasión en la que ellos se sumergen dentro de una cúpula de prácticamente de cristal, te sientes esa envidia, ¿no? De esa cosa de que poder hacer algo sin prejuicio. eh, los que estudiamos en academia tenemos muchos prejuicios, muchos. Ellos no, ellos saben quitarse eso y romper con todos los esquemas de la construcción formal. Y bueno, es algo que yo constantemente, cada vez que pongo una pieza adelante para poder empezar, me empiezo a cuestionar. Me he convertido en un adorador del Art Brut en todo sentido de la palabra. Lo adoro tanto que a veces ya intento coleccionarlo. Lo quiero poseer todo de alguna forma, pero es una relación casi paternal ahí con ellos, ¿no? Y verlo como van madurando y creciendo, ya es un proceso que te va sintiendo cómodo en ese sentido. Quizás ya hoy no hago arte de la manera tan acelerada como que antes lo hacía, sino que tomo más paciencia y cuidado. Y sí, le brindo el espacio de mi hogar, que creo que es el que necesitan ahora mismo, como para poder tener ellos la posible visibilidad hasta el día en que podamos hacer algo para que ellos por sí solos puedan verse, ¿no? Y puedan caminar solo y yo poder también continuar mi trabajo, que ya lo voy necesitando de alguna manera. Dervis, y tú que vienes del campo de la ciencia, ¿cómo entraste a este arte? ¿Cómo empezaste, sabes? Porque no es tan natural, ¿no? Sí, Digamos. no. Bueno, en mi caso, o sea, me relaciono con el arte, ya diríamos que más directamente a través del Art Brut. En ese caso me ha sido un poco más fácil, quizás que a Samuel, que si viene del mundo del arte contemporáneo, o sea, entender esta estética que es completamente diferente, esta manera de crear que es completamente diferente. Entonces mi acercamiento ha sido como más fácil, o sea, entiendo el arte o empiezo a ver arte a partir del Art Brut, no a partir del arte contemporáneo, porque como te decía, vengo del campo de la ciencia, donde no es que los científicos no aprecien el arte, pero están muy enfocados durante todo el día en un laboratorio, entonces les es complejo asimilar el arte. Pero bueno, en algún momento de mi vida me separo de la ciencia y entonces me incorporo a trabajar con Samuel en este proyecto, más desde el mundo también de la fotografía, ayudando también desde toda la parte organizativa, toda la parte del archivo, que es un trabajo muy, muy fuerte y que en ocasiones demanda muchísimo tiempo, pues son muchos artistas, todos produciendo diariamente, por lo tanto son miles de cientos de obras que se van acumulando, las cuales hay que archivar, hay que analizar, hay que guardar. Y entonces todo eso demanda mucho, mucho tiempo que incluso, como decía Samuel, nos quita de nuestra propia obra personal, en el caso de la fotografía, en el caso de Samuel, de las artes plásticas más general. Y sí, demanda mucho tiempo y demanda mucho, mucho trabajo. Más que desarrollamos el proyecto dentro de nuestro mismo hogar, por lo tanto el hogar se convierte a su vez en nuestro propio centro de trabajo, por lo cual no descansamos, o sea, vivimos prácticamente dentro del proyecto y se hace ya nuestra familia, nuestra propia casa. Bueno, testigo de todo el orden que tiene la organización somos, porque han mandado aquí 1.700 obras y estaba todo clasificado con fotos, nombres, bueno, increíble. Tremendo trabajo de archivo. La última pregunta antes que abrimos al público. Son 20 años, es como muchísimo tiempo. Bueno,
pero dices, bueno, 10 años de igual son muchísimo tiempo. Claro, porque venías del 2012 de investigación allá en Venezuela, ¿cierto? 10 años es mucho tiempo. ¿Cuáles han sido para ustedes los hitos o los momentos en los que ustedes han tenido que cambiar su forma de ver lo que están haciendo, ya sea a nivel social o a nivel estético o a nivel de metodología? ¿Y cómo han sido estos cambios que han tenido que hacer? 10 años, sí, ha habido cambios, he tenido que aprender muchísimo en la marcha. No ha habido una escuela, no ha habido una escuela práctica para poder aprender. Es tener la posibilidad de comunicarte mejor con cada artista, hacerlo de una forma coherente, porque estás trabajando en un campo muy sensible, es como una línea muy compleja donde cualquier detalle puede fracturar el pensamiento y uno tiene que saber ser muy juicioso a la hora que trabaja con un artista del art brut, ¿no? Al ser artistas sensibles, son sensibles al cambio, pero ese cambio está bien o ese cambio es impulsado por uno, o uno tiene que saber cómo cuidar esa línea respetando las acciones de cada uno de ellos. Algunos errores han existido, sí, es posible dentro de la marcha. Hemos tratado de subsanar situaciones, problemas, conflictos administrativos, de realidades, pero hemos visto por otro lado cómo hay artistas hoy en día que son ya parte de colecciones importantes. Estamos hablando que recientemente se acaba de abrir la colección en el Pompidou, en el Museo de París, y para nosotros es un orgullo ya haber incorporado artistas cubanos dentro de esa colección que hoy ya es grande. Como vemos que van participando en eventos colectivos y en ferias internacionales. Entonces ya ves cómo el artista va creciendo poquito a poco, poquito a poco. Es toda una carrera, pero no es una carrera una sola persona, es una carrera, ayudar en la carrera de 40, 50 artistas es complejo, ¿no? Hemos tenido nuestras diferencias con el mercado, hemos tenido nuestras diferencias con miles de aspectos, ¿no? Tratando siempre de proteger a cada uno de ellos. Entonces, bueno, por el momento me siento feliz, ¿no? Por lo que se ha llegado hasta el punto en que hemos llegado, ¿no? Aquí a Documenta, y desde Documenta se aprecia esta realidad. Ya para nosotros es también algo satisfactorio, como lo es también para cada uno de los artistas, ¿no? Que consciente o no, poco a poco ellos sabrán de esa importancia con el tiempo, ¿no? Y su obra alcanzará el camino que su propia estrella lo designe, ¿no? Más nada. Nosotros estamos utilizando la Academia del Bejuco, es decir, los operarios, claro, en estudio estamos utilizando la Academia del Bejuco como título para esta exposición, haciendo referencia a Samuel Feijó y toda la investigación que él hizo. ¿Ustedes conocen ese proyecto de Samuel Feijó? ¿Sienten que hay algún tipo de relación? ¿Cómo se ven parados desde una academia de Bejuco? Sí, con la propia investigación, a ver, nosotros por supuesto vamos a la base de Samuel Feijó como ese gestor, esa primera piedra, ¿no? Que puso para considerar la presencia de grupos singulares en Cuba. Nuestra investigación llega, no quiero decir un poquito más lejos, pero llega a otras realidades complejas que Samuel en su época quizás no le dio tiempo de poder llegar, ¿no? Hemos tenido discusiones al respecto. A mí me parece, incluso yo sí, cuando te lo dije, cuando me enteré que había Academia del Bejuco, son palabras que se contradicen una a las otras. La academia, el art brut contradice a la academia en toda su totalidad, pero el Bejuco ya lo está contradiciendo al mismo tiempo. Entonces yo dije, bueno, es algo, pero bueno, Samuel lo dijo en su época, hoy es otra época, pero traerlo a la contemporaneidad también hace
visible que el discurso sobre este tema en Cuba todavía hay que seguirlo tratando, ¿no? Hay que seguir también creando ese golpe de conflicto para poder entender la realidad de la Brut desde su base. Y Samuel Feijó yo creo que es maravilloso. También quiero hablar de una figura muy importante que se deja atrás, que es Seoane, que es otro Seoane, que es otro artista que trabajó conjuntamente con Samuel Feijó en ese periodo, pero con las contradicciones históricas olvidan a veces, ponen a Samuel en lo alto, pero Seoane también tuvo su puntico importante, su salsita, ¿no? En todo esto para aglutinar a grupos de artistas singulares. Hay una relación muy atractiva con Samuel Feijó y Jean Dubuffet, que fue el artista gestor del término de la Brut, y Samuel viaja a ver la colección de Lausanne y fue un encuentro maravilloso donde ambos tenían una comunicación importante. Samuel le presenta en un momento determinado le presenta el grupo Signos de Villa Clara, es un grupo muy importante con una tradición. Villa Clara está en el centro de la isla, que tiene una tradición muy importante, digamos desde el punto de vista del arte popular, ¿no? El arte popular con esa fuerza ahí, porque ahí están todavía eran artistas brutos. A Dubuffet. Dubuffet le dice, no, son artistas singulares. Se quedan ahí. Entonces, bueno, eso fue algo que a Samuel como que no le gustó mucho. Pero evidentemente los puso a cada uno en su historia. Me parece muy justo, muy reconocido. Quizás son los tiempos y las instituciones las que no le brindaron a Samuel Feijó todo el espacio que realmente necesitaba para que su investigación fuera lo suficientemente grande. Y bueno, ocurrieron muchas cosas, hubo como un vacío histórico donde no pasó más nada, no sucedió más nada, se enfrió con Samuel Feijó, y que Tania ahora con Orosa y Clara lo hayan traído a la contemporaneidad, me parece que es un merecido respeto, un merecido posicionamiento también, y muy, muy orgulloso por esa parte. Tania, muchas gracias, ¿no? Bueno, yo tengo la colección de las revistas Signos completo, pero Clara y Orosa son unos fanáticos de Samuel Feijó y se saben del pie al pa de todo lo que él hizo, y de verdad que ha sido muy enriquecedor también hablar con ellos para este proyecto. ¿Tú querías decir algo? Sí, ¿tú querías decir algo? No, dale. De todas maneras, aquí también hay otro artista con nosotros que está sentado allí, que se llama Alberto Casado, que es parte de la exposición, con quien tendremos en otro momento una conversación. Pero es interesante que se vea también cómo en la exposición hemos hecho una especie de diálogo, ¿no? Entre personas que, como ustedes decían, no tienen tamiz, no tienen, no tienen ningún tipo de tapujo, ¿no? De enfrentar la realidad y diseñar y escribir y representar la realidad como la sienten, sin deudas con nadie, y artistas que utilizan los recursos de lo naif, de lo popular, etcétera, como una manera de adentrarse a una historiografía, en el caso de Casado, que quizás no se conozca tanto o no se hable o se ha suprimido, ¿no? La traducción del término de art brut al español es arte marginal, pero yo lo cambiaría por la definición de arte marginado, y para mí él es una representación de un artista que ha sido marginado por la vida social que tenemos en el arte en Cuba, ¿no? Un artista con un excelente trabajo, una obra maravillosa, y yo creo que a veces hasta tiene que respetar ese concepto también y ser también como marginado y respetarle. Bueno, vamos a asumir esa realidad con toda la responsabilidad, y sigue trabajando, no para de trabajar. De verdad que me encanta su obra. Bueno, ¿alguna persona del público tiene una pregunta en inglés o en español? ¿Lo podemos traducir? Sí.
Eu gostaria de perguntar como foi o processo de selecionar, que processo usaste para selecionar os artistas para la documenta. Bueno, yo si hubiera sido por mí, yo los hubiera traído a todos. Pero ahí ya le voy a pasar el micrófono a Tania, que fue una de las que estuvo en ese proceso. Yo sí, todos, no excluyo a nadie. Pero no es que ella haya excluido, sino porque yo creo que era necesario ya a nivel hasta de espacio. Créeme que podemos llenar esa sala. Sí, yo creo que hemos traído aquí un 10, 15, 20% de la colección que ellos tienen de Art Brut. Bueno, nosotros, Clara, Ernesto y yo, pues nos sentamos a valorar, ¿sabe? Nosotros cada exposición que hicimos aquí estaba relacionado con un aspecto, una parte de ese prisma que es la realidad cubana. Espérate, que tengo. Donde hay muchas aristas para entender lo que está sucediendo. Quizás se apágalo. Sí. Gracias. Y entonces decidimos que una parte importante de la realidad cubana, no solo dentro del arte, sino también dentro de la sociedad, era este diálogo de cómo representar la realidad, como decía ahorita, pero también de este tipo de arte que en realidad no es valorado, como ustedes decían, y que refleja tantas otras cosas que no son valoradas en la sociedad cubana. Y entonces, bueno, realmente la selección fue, porque no podíamos traerlo todo, queríamos llenar 3 paredes y creo que escogimos las cosas que se diferenciaban más, pero también cosas que mostraban claramente los distintos intereses, ¿no? Habían artistas, por ejemplo, el artista que hace los muebles nos parecía singular, es decir, buscábamos ciertas singularidades para que se entendiera que esto no era como una cosa amorfa, que todos eran lo mismo, sino que había diferencias muy puntuales entre los artistas y también porque miraban aspectos diferentes de la sociedad, ¿no? Entonces, pues yo creo que fue así. Nosotros nos costó mucho trabajo porque nos gustaban todas las obras también, las queríamos todas. Y bueno, lo que hicimos fue más bien en un momento escoger artistas y no obras, ¿no? Como escoger artistas con una cierta investigación, un cierto foco de interés, en vez de obras en específico, ¿no? Sí. Gracias. Hay una diferencia entre arte brut y arte naif. Sí, hasta el momento incluso para Cuba, voy a hablar de contexto, no había una diferencia entre arte popular, arte naif y art brut. Quizás todas estas líneas estaban muy nubladas, ¿no? Estaban superpuestas y no había una clasificación. Cuando llegó la brut pudimos entender otras realidades que están más relacionadas con la mente, ¿no? Del pensamiento. El arte naif o arte ingenuo tiene una razón incluso más consciente desde el punto de vista del artista a la hora de construir su proceso de arte, ¿no? A la hora de hacerlo, incluso tiene una perspectiva comercial muy ampliamente solicitada y perfiles amplios en todo sentido de la palabra. El art brut está en el contexto de nuestra realidad, está más rezagado por la propia condición del artista, su aislamiento, su forma de pensamiento y que el mercado no es interés. Él hace su proceso de arte por una emoción intrínseca, emocional únicamente, que a veces esconde. Hemos encontrado artistas que hacen rollitos de los dibujos y los ponen debajo del colchón, o sea, debajo de la cama.
porque nadie quiere verlos. Él no quiere que nadie lo vea. Y bueno, ¿por qué? Entonces hay que entrar en una negociación con él. Vamos a enséñamelo, sácalos un poquito, ese arte hay que verlo, hasta que él se siente confiado, porque el nivel de emocional de lo que va haciendo con ese arte es más empático, más, ¿cómo decirlo? Personal, ¿no? Un proceso muy creativa. Más creativa no, ahí no. No podemos decir que son procesos uno más que otro, no, eso son realidades diferentes y cada realidad tiene una conformación y se tiene una presentación desde el contexto de cada artista. Lo mismo pasa con el arte popular. Como decía Samuel, o sea, es más una cuestión de, en el arte naif, de que el artista, o sea, de que el artista naif se asume más a sí mismo como artista, que en el art brut es casi que la mayoría de ellos, o sea, no se consideran para nada artistas, muchos de ellos no consideran incluso que lo que están haciendo es arte, o sea, es uno que se acerca a ellos, que les empieza a hablar y bueno, ya sí empiezan a tener algunos de ellos una noción más consciente de lo que realizan, otros por sus características particulares de sus condiciones e incluso continúan bajo esa cúpula que los mantiene alejados conscientemente de lo que realizan es arte. El art brut, como toda clasificación, incluso desde sus orígenes, es complejo, o sea, toda clasificación es compleja por sí mismo, e incluso Jean Dubuffet, que fue el que creó como tal el término de art brut en sus orígenes en los 40, transitó por varios procesos en los que incluso parte de su gran colección inicial después reclasificó y ya no era art brut, sino era otra categoría que Jean Dubuffet creó. O sea, el art brut a lo largo de los años también ha tenido sus complejidades en cuanto a apreciación subjetiva, porque por supuesto es una apreciación subjetiva de los que le estudian, de los que estudian a las obras de los artistas, ya que los artistas la mayoría de las veces no son conscientes ellos mismos de lo que están haciendo, por eso es complejo. Muchos artistas también es complejo en algunos casos clasificar su obra, en algunos momentos su obra puede ser más como art brut, en otros momentos de su vida puede ser una obra más naif. O sea, existen todas estas complejidades en cada uno de los artistas. Ya, sí. Yo quisiera como volver un poco al inicio y preguntarles cómo hallaron a estos artistas, porque tú te levantas un día y dices, bueno, voy a hallar a estos artistas en esta sociedad que, como tú dices, está muy invisibilizado el art brut, yo creo que en toda Latinoamérica. ¿Cómo los hallas? O sea, ¿cómo hallas esos artistas? Muy buena pregunta, sobre todo para ubicar el contexto de Latinoamérica, la necesidad que tiene Latinoamérica también por visibilizar esta realidad. Casualmente hace un mes estuvimos hablando con unas colegas de Argentina, donde hay la necesidad también de ampliar la búsqueda, ¿no? Y hemos estado en contacto un poco ellos también para recibir información de nuestro camino y bueno, impulsar esa realidad. Muy buena pregunta. Como te había dicho, ya había estado en Caracas y Caracas me impulsó a un trabajo social que yo hasta ahora no había tenido a nivel personal. Yo nací en una realidad donde se me enseñó a que ya todo estaba construido y esa realidad no era permisible yo poder ayudar en transformar. Bueno, me fui fuera y aprendí a ayudar afuera. Cuando regresé con una emoción muy grande, ¿no? Había un campo de investigación que todavía no estaba buscado. Bien, la parte más, cuando uno comienza a veces, digamos, están los términos más peyorativos de esta construcción social que todavía carece de atención, de verbo, de palabra en español para poder hablar con personas con trastornos o problemáticas mentales diferentes. Entonces siempre se le trata como el loquito de la esquina. Hay uno que está allí pintando, hay una cosa muy peyorativa y destructiva dentro de nuestras sociedades latinas, pero que tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje en el futuro. Entonces, desde esa realidad empezamos, a partir de amigos, grupos, personas que nos decían, ahí hay uno en la esquina, ve por allá,
encuentra otro. Yo daba a la luz todo nuestro trabajo que estamos haciendo a través de las redes sociales, que es el único herramienta que tenemos ahora mismo, porque no se puede hacer otra, ¿no? Siempre también buscaba, en Cuba existe una cosa que se llaman peñas, lugares, existen grupos que se reúnen como grupos espíritas o grupos que creen en ovnis, en naves espaciales. Y entonces yo decía, bueno, aquí por esta realidad de grupos, digamos, de las subculturas que están en nuestras sociedades, ahí pueden hallar personas que están escondidas dentro de estos grupos y así lo íbamos buscando. La primera parte siempre es más trabajosa, ¿no? Porque tiene que uno disponer y bajar a la sociedad. Uno tiene que librarse de todos esos estigmas que la sociedad nos ha dado como personas profesionales y bajar y buscar dentro de estos grupos sociales que muchas veces están en zonas marginadas o marginales y entonces empezar a trabajar con esa realidad. Hay que quitarse el miedo social, hay que quitarse el miedo de ir directamente. La realidad de Cuba me lo permite. Yo entiendo porque como trabajé también fuera de Cuba, sé que hay realidades mucho más complejas donde nos bajar a estratos sociales complejos pone en peligro hasta tu propia vida. Pero yo creo que el trabajo cuando se lleva con una energía positiva, hasta ahora se logran cosas positivas, ¿entiendes? Es lo que te puedo decir, mi amor, esa parte. Bueno, solo una segunda preguntita, si me dan permiso. ¿Ustedes han visto a algunos artistas que no quieren sacar sus obras, por ejemplo, que no las quieren mostrar, que su art brut se transforme en un arte naif, que se acepten como artistas? ¿Han visto a estas personas? Bueno, están en los dos. Están el artista, la persona que decide que su obra no la quiere compartir. Entonces lo que hacemos en estos casos es documentar el proceso. Solamente quedarnos con la fotografía para tratar de guardar un registro. Es lo que hacemos nosotros como proyecto. Si no existe registro físico, existe registro fotográfico. Y está también el que a lo mejor quiere tener una posición, pero hay que ver también la condición de este individuo que no ha llegado por otras complejidades a obtener quizás beneficios desde el arte, ¿no? Como otra intención. Hay que ver la intención con la que está buscando el proceso de arte. Sí, o sea, el acercamiento de cada uno de los artistas de Art Brut con su obra es asimismo cada uno individual. O sea, hemos conocido artistas que, como usted dice, tienen un apego muy grande por sus obras y por lo tanto no quieren compartirlas con más nadie. Sus obras son como parte de su propia vida íntima y no desean mostrarla a otras personas. En ese caso, bueno, nos ha sido imposible visualizarla en exhibiciones, en exposiciones, pero sí tratamos de hacer al menos un proceso documentativo que también es importante en el proyecto. O sea, no solo que funcione como una muestra del Art Brut, sino también como parte documentativa de todo el Art Brut en el país. Existen otros artistas incluso que van al extremo contrario, o sea, artistas cuyo apego por las obras es prácticamente nulo, o sea, que la crean y una vez que la crean, ya ese vínculo se rompe porque lo que necesitaban era sacar esa emoción, sacar esa idea de sus propias mentes, de su propio cuerpo, y una vez que ya están en un papel, en una tela, ya rompen ese vínculo con la obra y la obra la desechan incluso. O sea, conocemos de un artista incluso que que está acá, que cuando acumulaba muchas obras en su casa, después las quemaba todas. O sea, y entonces en ese caso, bueno, nuestro papel es proteger la obra, documentar la obra y proteger la obra en la colección, en el proyecto, para que funcione también como salvaguarda de toda esta creación artística que por motivos diferentes pueda perderse en el tiempo. Desde el arte uno se puede cuestionar si salvaguardar esta obra es necesario o no, porque es decisión de ella. Ya ahí entran otros valores que yo creo que hay que cuidar, más como una nación como la nuestra, patrimonial, a nivel patrimonial, que necesita ver esta realidad. Si yo decidiéramos que ese final fuera, que es el justo, porque ella lo decide de alguna forma, no quedaría nada. Ella ha logrado hasta quemar casa, porque como ella pinta las paredes de su casa también, llega un momento en que su propio arte la ahoga,
a sí mismo. Y entonces necesita quemarlo completamente. Es como una forma de exorcizarlo. Entonces, bueno, guardamos el registro, que es importante en esta zona. Tenemos una pregunta que mandaron online. Dice, ¿cómo piensa interactuar con instituciones cubanas si estas no lo aceptan, no aceptan este acto? Bueno, ya hemos hecho muchas acciones para interactuar, tratar de interactuar con instituciones cubanas. La última comunicación fue totalmente nula. Incluso se me privaba de la posibilidad de seguir siendo artista, que es la única defensa actualmente que yo tengo para seguir trabajando dentro de este proyecto. Me mandaron a 4 matones a mi casa. Y bueno, nada, todo quedó ahí en esa comunicación. Ellos pretendían quitarme la licencia que yo tengo para seguir trabajando como artista. Pero siempre lo he dicho, porque se lo dije incluso a un antiguo presidente del Consejo de las Artes Plásticas en Cuba, cuando nos comunicamos por primera vez con relación a este proyecto. Y yo le dije que siempre he sido oídos y soy un comunicador excelente. No me niego a seguir estableciendo puentes si es necesario, pero puentes de respeto. Unos puentes que no, digamos, expongan a los artistas ni expongan el proyecto bajo otras condiciones, ni de carácter político, ni de otras realidades. Pero si se decide la institución cubana a seguir trabajando, a poner el arte, al art brut que hacemos, estamos con toda la disposición de seguir trabajando con él. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más agradecer el trabajo que hacen. Ustedes son como pequeñas hormiguitas que van construyendo un hormiguero inmenso que solo se va a ver con el tiempo y desde quizás otra perspectiva. Pero bueno, nada, darle las gracias por prestarnos toda esa obra para la exposición. Para nosotros es un honor tener el Art Brut aquí en Documenta. Gracias.